Bien, muy contento, la verdad que muy ilusionado de cómo han afrontado el primer día, de la ilusión que tienen y, bueno, con ganas de que vaya muy bien la semana. La verdad que jugamos en casa y en ese aspecto yo, bueno, he visto a todo el equipo con muchas ganas. Bueno, a ver, sabíamos que Carlos lleva una temporada muy exigente, que ya hablé con el equipo y bueno, ya me dijeron que mentalmente pues llevaba mucha carga, tanto mentalmente como físicamente, y bueno, pues al acabar las semifinales pude hablar con su entrenador Juan Carlos Ferrero y bueno, me comentaron que estaba muy cansado, también había tenido pequeños problemas físicos y bueno, ya el año pasado hizo un esfuerzo y luego pues se lesionó y este año pues bueno, han decidido no estar con nosotros. Totalmente, está claro que la baja de un jugador como Carlos Alcaraz siempre afecta, pero da igual, hay que centrarse en los jugadores que están, que son muy buenos y confío mucho en el equipo que tenemos, jugadores jóvenes que van a debutar y que están con muchas ganas y además que son muy buenos, así que confío plenamente que podamos clasificar.